Hay casos que son un verdadero rompecabezas. Imaginen esto. Por un lado, un cibercriminal de alto nivel. Por el otro, una víctima inocente. ¿Cómo puede ser? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en el caso de Alberto Gil y la famosa operación Bitcoins en Uruguay. Una historia que, como veremos, tiene dos caras completamente opuestas. Y acá es donde todo empieza a ponerse raro, ¿eh? La pregunta que nos va a guiar es esta. ¿Qué pasa cuando una operación policial, una que debería ser oficial, pública, estar en todos lados, de repente, ¡puf!, desaparece de los registros, como si nunca hubiera existido? Ok, para poner un poco de contexto, nos vamos a septiembre del 2017. Lugar, Uruguay. La Interpol detiene a un ingeniero informático, Alberto Daniel Gil, y el operativo tiene un nombre que suena a película: Operación Bitcoins. Hasta ahí todo parece bastante normal, ¿no? Un arresto, un operativo, pero no. Acá es donde la trama se complica de verdad. Porque cuando uno intenta buscar información oficial sobre este arresto, lo primero que encuentra es absolutamente nada. Es literalmente una operación fantasma. Sí, así como suena. Uno va a los archivos oficiales, a la fuente, el Ministerio del Interior de Uruguay, y busca Operación Bitcoins. El resultado, cero, nada. Ni una línea, ni un comunicado de prensa, silencio de radio. Y este número lo dice todo. Cero. Es que no es que haya poca información, es que no hay nada de información pública directa sobre un operativo de esta magnitud. ¿Un vacío? Total. La pregunta es obvia. ¿Por qué? ¿Por qué este silencio? Y la respuesta es una tormenta perfecta de problemas casi cómicos. Por un lado, errores de sistema. La web del ministerio tenía noticias fechadas en el futuro, en 2025. Los buscadores internos no funcionaban bien, arrojaban cualquier cosa. Y para rematar, la política de comunicación de la época era hablar de números grandes, de estadísticas, pero no de operativos específicos. O sea, se creó el escenario ideal para que nadie supiera nada. Y ya sabemos lo que pasa cuando hay un vacío de información, ¿verdad? La naturaleza lo aborrece. Y en este caso, ese vacío se llenó, pero no con una, sino con dos historias totalmente contradictorias. Vamos a ver la primera, la que se contó en Uruguay, la historia del extorsionador. Para los medios uruguayos, la cosa era bastante clara, ¿eh? No había grises. Era la historia de una operación policial exitosa, punto. Tenía un villano, que era un ciberdelincuente, y los héroes, que eran la policía. Una narrativa súper simple, directa al grano. Y ojo, porque los detalles que se compartieron con la prensa eran bien concretos. El supuesto delito: haber hackeado una base de datos médica y pedir un rescate de 15 bitcoins. El acusado, pintado como un hacker súper sofisticado. ¿Y la evidencia? Bueno, la evidencia se mostraba en conferencias de prensa. Hablamos de laptops, discos duros por montones, teléfonos, hasta equipos para clonar tarjetas. La imagen que se proyectaba era la de un pez gordo. Pero, y acá viene el gran pero, mientras esta era la foto en Uruguay, del otro lado del mundo estaban haciendo una historia completamente diferente. Una versión en la que el villano de la película pasaba a ser la víctima. Un año después, en 2018, el caso explota a nivel internacional. Y lo hace a través de plataformas muy escuchadas, como el podcast Darknet Diaries. Y la versión que cuentan es otra cosa. Dicen que Alberto Gil no era ningún criminal, sino un hacker ético, y que en realidad era una víctima de todo el sistema. La versión de Gil le da una vuelta de tuerca total a la historia. Lo que él dice es que sí, era un hacker, pero uno ético, que incluso años antes le había avisado a la empresa de sus problemas de seguridad. Su defensa argumentó que lo obligaron a confesar y que nunca tuvieron pruebas sólidas en su contra. El dato clave: después de pasar 9 meses en la cárcel, quedó en libertad. Entonces, llegamos a este punto y la cabeza nos hace clic. A ver, ¿cómo es posible? ¿Cómo un mismo arresto puede generar dos historias pero tan opuestas? Es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo un solo hecho se parte en dos realidades que parecen de universos paralelos? Miren, esta tabla lo deja clarísimo. De un lado, la versión uruguaya. La noticia sale al toque, se basa en lo que dice la policía, y el titular es hacker criminal. Del otro lado, la versión internacional. La noticia sale mucho después, se basa en lo que cuenta el propio Gil y el titular es hacker ético,
o directamente víctima. Son como el día y la noche. Y al final del día, la razón de este quiebre es bien sencilla y es la clave de todo: las fuentes. Los medios en Uruguay hablaron con la policía. Los medios de afuera le dieron el micrófono a Alberto Gil. Y claro, cada uno contó la historia que le contaron, sin cruzar los datos. Y uno pensaría que la historia termina ahí, ¿no? Pero no. Esta guerra por quién tiene la razón se mudó. ¿A dónde? Al campo de batalla de nuestro tiempo, las redes sociales. Como las autoridades uruguayas, después del arresto, básicamente se llamaron a silencio y nunca actualizaron el caso, ¿qué pasó? Que el relato online quedó en manos de una sola persona. Quedó dominado por la voz de Alberto Gil y su campaña constante para contar su versión. Y la verdad es que su esfuerzo ha sido impresionante. Esto que vemos es solo una pequeña parte de todo lo que ha publicado en la red social X, desde 2019 hasta ahora. Es una estrategia súper constante, muy disciplinada para que su historia sea la que quede. Él mismo se encargó de llenar ese vacío de información que dejaron los demás. Y si analizamos lo que publica, los temas son siempre los mismos. 1. El sistema de justicia es incompetente. 2. Manejaron malas pruebas y por eso perdió, según sus cálculos, más de $500,000 en cripto. Y 3. Se promociona a sí mismo a través de su libro, de podcasts, construyendo esta imagen de caballero digital, de alguien que sobrevivió y ahora lucha contra la injusticia. Al final, todo esto nos deja flotando una pregunta que es mucho más grande que este caso en particular, ¿no? En esta era que vivimos, con tantos vacíos de información, con cada uno en su propia burbuja online, ¿cómo hacemos para decidir qué versión de la historia es la real? El caso de Alberto Gil, más que la historia de un arresto, es el ejemplo perfecto de cómo se pelean las guerras por la verdad en nuestros días.